mente con los procesos de educación inclusiva, diseño universal para el aprendizaje, plan individual de apoyos y ajustes razonables PIA, y cómo podemos iniciar ese proceso de reflexión con el fin de repensar lo que vamos a realizar el próximo año al momento de llegar al aula de clases y enfrentarnos nuevamente a un contexto diverso en el cual tenemos que brindarles ajustes, apoyos, estrategias y acciones educativas que permitan que cada uno de esos estudiantes con o sin discapacidad, con o sin trastornos de aprendizaje, puedan avanzar de la mejor manera dentro de todo el recorrido educativo de nuestras instituciones educativas. Para mí un placer, me presento, Jorge Romero, licenciado en lengua castellana, especialista en investigación e innovación educativa, candidato a magíster en administración de negocios y candidato a magíster en educación, y con un amplio recorrido en todo lo que tiene que ver con estos aspectos de educación inclusiva y sobre todo en procesos de resignificación del currículo para nosotros comenzar a brindar esos ajustes razonables que nos permitan avanzar y atender de manera adecuada a cada uno de nuestros estudiantes sin importar su condición, discapacidad, trastornos, talentos excepcionales que también entra dentro de todo este espectro que nosotros debemos generar. Además que todos nosotros tenemos talentos excepcionales, con discapacidad o sin discapacidad, con trastornos o sin trastornos, todos tenemos un talento excepcional, que es muy importante que nosotros comencemos también a reconocer esos aspectos dentro de lo que nosotros realizamos. Nuevamente, para todos, sean bienvenidos y espero que hoy podamos tener una charla amena relacionado con todos estos procesos. Vamos a tomar como punto de partida también que vamos a tener espacios en los cuales ustedes van a intervenir. Vamos a tener los espacios para que ustedes realicen preguntas y asimismo, pues podamos ir aclarando cada una de las dudas que ustedes vayan teniendo relacionadas con el tema. Asimismo, cabe recalcar que muchos de los aspectos que vamos a tocar están basados dentro de la política educativa colombiana. Si hablamos de planes individuales de apoyos y ajustes razonables, nos estamos haciendo alusión al decreto 1421 de 2017, perdón. Y en Latinoamérica solamente dos países denominan ese documento individualizador como PIA, en el caso de Uruguay y en el caso de Colombia. Son los únicos dos países que denominan ese documento individualizador como Plan Individual de Apoyos y Ajustes Razonables. Otros países como Argentina se llama PPI, en Chile PASI, en Ecuador lo llamaban DIAC, no sé cómo lo estarán llamando actualmente, Venezuela, si no estoy mal, PEI, pero cada uno de nuestros países tiene, o de los países en Latinoamérica, tiene una manera de llamar ese documento, el cual permite que nosotros logremos individualizar al estudiante con discapacidad y poderle brindar ajustes y apoyos personalizados o individualizados con el fin de que puedan participar basado en su ritmo y estilo de aprendizaje, así como en sus inteligencias, puedan participar de cada una de las acciones educativas que nosotros impartimos dentro de las aulas de clases. Asimismo, vamos a tener un punto de partida que es muy importante comenzar a refrescarnos con relación a esto. Antes de nosotros generar la planeación o el proceso de planeación de clases, nosotros debemos tener claridad en algunos aspectos, sobre todo en lo que corresponde a las políticas educativas propias que nosotros tenemos desde cada uno de los países en los cuales nos encontramos. Pues para el caso de Colombia existen políticas que generan los procesos o que nos permiten generar esos procesos de planificación de clases y
que tengamos también clara la ruta para que cada uno de los estudiantes sean atendidos basado en la política. Decreto 1421, Ley 1622, tenemos Directiva 04. En el mes de febrero salió la sentencia 040 de 2025, la cual también habla un poco sobre la atención de estudiantes con trastornos, con TDAH específicamente, y la realización del plan individual de apoyos y ajustes razonables para ellos. Todo eso lo vamos a estar hablando, todo esto lo vamos a estar abordando, con el fin de que podamos, pues, ir aclarando de manera tranquila cada uno de los elementos y cada uno de los procesos que nos acompañen dentro del proceso formativo. Entonces, dando como referencia o como punto de partida, debemos tener claridad sobre si existe o no una diferencia entre plan individual de apoyos y ajustes razonables y ajustes razonables. Gran parte de la confusión que se está presentando dentro de los contextos educativos tiene que ver con la relación existente o el reconocimiento que hacemos de estos dos aspectos. Creen muchos o hacemos alusión de que son lo mismo, de que nos permiten hacer lo mismo, pero cada uno de ellos tiene una funcionalidad o un objetivo dentro del propósito. Nosotros tenemos que mirar qué dice el decreto 1421 con relación a esto. Es muy importante encontrar las diferencias existentes entre cada uno de ellos. Ahora bien, el decreto 1421 de 2017, en su artículo 233514, tiene la definición en el numeral 11 del PIAR. El PIAR es una herramienta utilizada para garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Cuando nos habla del PIAR, nos dice eso. Herramienta utilizada para garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, basado en la valoración pedagógica, valoración pedagógica y social, que muchos desconocemos cuál es la función, cómo se lleva a cabo. ¿Quiénes son los responsables de acompañar la valoración pedagógica? Pues la valoración pedagógica tiene dos eh, vertientes fundamentales aquí dentro del proceso. Una es complementar lo que está establecido dentro del diagnóstico. Nosotros como escuela nos llega el diagnóstico y generamos una valoración pedagógica. Pues recuerden que a pesar de que el diagnóstico es importante y hace parte de la historia escolar de los estudiantes, somos nosotros como maestros los que establecemos cuáles son los ajustes y apoyos relevantes para la atención educativa del estudiante. No podemos tomar a pie juntilla las recomendaciones que nos mandan del sector salud. ¿Por qué? Porque vienen descontextualizados. Uno, porque los ajustes razonables se establecen basado en el reconocimiento de las barreras de aprendizaje y participación. Y las barreras de aprendizaje y participación, la única manera de reconocerlas es en el contexto. Y existen dos maneras de nosotros comenzar a identificar las barreras de aprendizaje y participación. Una de forma general y otra de forma particular. Cuando yo les hablo de manera general, es que nosotros como institución educativa podemos hacer un proceso de observación y determinar que
no hay rampas, que los baños no cuentan con el soporte o con, con la baranda o el barandal para que el estudiante se soporte, que la silletería de la institución no es adecuada, que no tenemos luminarias adecuadas y muchísimos más elementos que se pueden identificar de forma general dentro de una escuela. Ahora bien, pero también nosotros como escuela y nosotros más como maestros podemos llevar a cabo ese proceso de identificación de barreras particulares. Y es cuando yo me siento a generar el proceso de planeación de clase. Cuando yo comienzo a generar mi planeación de clase, yo puedo establecer cuáles son las barreras de participación, aprendizaje y participación que se le van a presentar a mi estudiante. Cuando uso la pizarra o tablero, que haya un reflejo de luz que entra por la ventana o el ventanal de mi aula de clases, que no permite que todos mis estudiantes puedan observar de manera clara lo que yo estoy redactando, es una barrera de aprendizaje. Que la letra D o la letra, el tamaño de la letra que yo utilizo no sea suficientemente grande para que todos puedan ver, es una barrera de aprendizaje. Que mi letra sea cursiva y que todos mis estudiantes no sepan leer o interpretar lo que está desde lo que yo escribo de manera cursiva, es una barrera de aprendizaje. Y esa barrera de aprendizaje afecta a todos mis estudiantes. Entonces, comenzar a identificar la importancia de las barreras de aprendizaje y de los ajustes razonables, porque ahí mismo al momento de identificar, listo, luminosidad, puedo colocar una cortina, puedo colocar algo que no permita que ingrese el sol y es un ajuste razonable. El tamaño de la letra, aumento el tamaño de la letra, dejo de escribir en cursiva. Luminosidad de pronto del aula de clase, solicitud de cambio de luminarias. Son ajustes razonables, pero quizás nosotros en lo que hacemos, en nuestra praxis, en nuestro diario vivir, no hemos o no generamos ese reconocimiento de que esas son barreras de aprendizaje. Creemos que las barreras de aprendizaje son acciones completamente distintas o que son eh, acciones que yo tengo por fuera de mi cotidianidad o de mi realidad educativa. Y todas estas responden, sin duda alguna, al contexto educativo. Y es por eso que muchas de las recomendaciones que a nosotros nos llegan desde el sector salud, basado en el diagnóstico médico, están descontextualizadas al momento de nosotros llevarlas a cabo en nuestra realidad. Porque quizás nos dicen, es que hay que brindarle más tiempo de respuesta al estudiante, pero resulta que el estudiante hace bien sus tareas o sus actividades de clase y es uno de los primeros que entrega y le va bien. Entonces ahí ese ajuste que están proponiendo, que es permitirle más tiempo de respuesta, quedaría sin piso. Entonces, basado en ese reconocimiento que yo realizo, tanto de mi estudiante como del contexto, es que yo comienzo a generar este proceso de planeación de ajustes razonables. ¿Y cuáles serían los apoyos necesarios que nosotros necesitaríamos? Asimismo, debemos tener en cuenta que el plan individual de apoyos y ajustes razonables es un aspecto que se debe determinar o se debe asumir como insumo para la respectiva planeación de clases del docente. ¿Cómo empiezo yo a tomar este documento? Que muchos vemos que es imposible, que no podemos llevarlo a cabo, que es que necesitamos el diagnóstico, que es que necesitamos que el orientador escolar esté ahí para nosotros generar eso. Y resulta que esto es un insumo para mi planeación de clase,
¿Por qué? Porque al momento de yo abordar el proceso, al momento de yo generar el reconocimiento de barreras y ajustes para mi estudiante basado en derechos básicos de aprendizajes y basado en estándares básicos por competencia, yo comienzo a generar acciones que permitan que éste pueda avanzar. Fundamental. Asimismo, haciendo un pequeño paréntesis, dentro de las discusiones que también se vienen llevando a cabo en la implementación del decreto 1421 desde el año 2020, es que se debe utilizar la versión 15 del PIAR. Pero resulta que la versión 15 del PIAR no es una versión autorizada por el Ministerio de Educación Nacional. Y muchos funcionarios del ministerio, muchos funcionarios de las secretarías de educación y muchos asesores y muchas personas han comenzado a decir que tenemos que utilizar, hay que tener en cuenta. Y resulta que en una consulta que hace una fundación, el mismo Ministerio de Educación en su respuesta establece que la versión 15 no es una versión autorizada por el Ministerio de Educación, que es una versión que se socializó con unos sectores de la educación, orientadores escolares, docentes, directivos y con fundaciones que se filtró, pero que nunca ha sido autorizado. Por ende, la única versión autorizada por el ministerio, como lo dicen ellos, es la versión 14. Ahora bien, ellos hacen una aclaración que con el fin de garantizar la atención educativa de los estudiantes, se puede utilizar cualquiera de las dos, pero ellos se aclaran que la 15 no ha sido autorizada por ellos. Entonces, hemos comenzado a tener esa discusión, esos elementos de creencias, eh, en donde me pasó con un padre, con una madre de familia hace un par de meses, donde al estudiante se le realiza el plan individual de apoyos y ajustes razonables, se le entrega a los padres para que revisen, anexen qué desean desde casa o cómo desean colaborar desde casa y envía una petición o entrega una carta en la cual establece que el colegio está mal, que el colegio ni siquiera tiene la versión actualizada del plan individual de apoyos y ajustes razonables. Es docente la madre de familia. Ustedes si ven cómo nosotros, por desconocimiento, estamos llevando muchas de las acciones que no son complejas de la implementación de todo esto hacia un aspecto que no corresponde. Entonces, todo eso es importante. Yo ahorita les voy a mostrar la respuesta del Ministerio de Educación con todo gusto. También se encuentra dentro del material que ustedes adquieren para los que, recuerden, la primera clase es gratuita, las otras dos, el que desee participar de la certificación, claro está, y obtener el material lo puede hacer. Ahorita les muestro el material de trabajo también para que ustedes miren todo lo que hay ahí y todo lo que pudiesen, cómo les pudiese apoyar en los procesos que ustedes realizan día a día. Entonces, vean, tenemos la definición de lo que es un plan individual de apoyos y ajustes razonables. Bien, ¿qué es un ajuste razonable? Definido por el mismo decreto. En el artículo 23351.4 definiciones, en su numeral 4, los ajustes razonables son las acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos o modificaciones, recursos o modificaciones. Mientras el PIAR es una herramienta, estas acciones que nosotros tenemos en cuenta como ajustes razonables que van dentro del PIAR, en una de las columnas, lo que nos permite es generar acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos, recursos o modificaciones necesarias y adecuadas del sistema educativo y la gestión escolar basados en las necesidades específicas de cada estudiante. Entonces, es importante que nosotros comencemos
a comprender cada uno de estos. Y vean que acá también nos especifica que persiste a pesar de que se incorpore el diseño universal de los aprendizajes. Fundamental nosotros tener como punto de partida este elemento. Nos va a permitir comenzar a tener claridad sobre lo que realizamos y vamos a poder avanzar de la mejor manera dentro de este proceso. Ahora bien, otra de las grandes preguntas que nos hacemos, y aquí vamos a aclarar muchos aspectos fundamentales que son muy relevantes dentro del proceso de planeación de clase, y es a quién se le realiza el PIE. ¿A quién? O sea, ¿qué estudiantes deben tener PIE? Si nosotros nos vamos al decreto 1421, este establece que el PIAR es para estudiantes con discapacidad. En ningún momento nos habla o nos define que sea para estudiantes con discapacidad, trastornos y talentos. Porque si fuera para estudiantes con talentos excepcionales, todos y cada uno de los estudiantes que usted tiene en su aula de clases debería tener o contar con un plan individual de apoyo y ajustes razonables. Es muy específico cuando el decreto 1421 de 2017 comienza a generar este proceso de reconocimiento. Es para estudiantes con discapacidad. Estudiantes con discapacidad. Y el decreto 1421 que se ha emitido en el 2017 no habla de la atención de población con trastornos de aprendizaje y trastornos específicos de aprendizaje. Hasta el año 2022 es que el ministerio emite la ley 2216 de 2022, que es la que habla específicamente de trastornos específicos de aprendizaje. Entonces habla de dislalia, disprasia, discalculia, sobre cómo debemos atender. Y vean lo que dice como punto de partida en este aspecto, lo que dice el decreto 1421 en su artículo 2335-235. Construcción e implementación de los PIAR. Establece que el PIAR hará parte de la historia escolar del estudiante con discapacidad y permitirá hacer acompañamiento sistemático, individualizado a la escolarización y potenciar el uso de los recursos y el compromiso de los actores involucrados. Es fundamental que nosotros comencemos a tener estos conceptos muy claros porque muchas veces en el quehacer cotidiano llega una acción legal, llega una madre de familia. Aquí tengo el diagnóstico de TDAH de mi estudiante, de mi hijo, y por favor háganme el PIAR. Y muchas instituciones educativas están realizando PIAR a estudiantes con TDAH que no deben hacer. Y ahorita cuando veamos lo que dice la sentencia T040 de 2025, ustedes comprenderán por qué aún no debemos generarle el PIAR. Eso no quiere decir que es que no vamos a brindar los apoyos, los ajustes, las estrategias para que estos sean atendidos. Por el contrario. Lo que pasa es que como no tenemos un formato, todo queremos que se haga en el PIAR. Todo lo queremos hacer dentro del PIB. Y estamos convirtiendo ese documento, que es muy maravilloso porque nos permite identificar de forma clara aspectos esenciales que vayan a permitir potenciar los procesos de aprendizaje de mis estudiantes en una barrera más de aprendizaje. ¿Por qué? Porque me lo están exigiendo y me están diciendo como maestro, me realizas el PIAR a este estudiante, pero no le dicen qué tiene que hacer. El diagnóstico no es socializado, que es algunos de los errores que estamos cometiendo. Esto tiene una ruta, que es cuando la institución recibe el diagnóstico, no lo recibe el docente, lo debe recibir un directivo, rector o director, coordinador académico de disciplina
o en su defecto el orientador escolar. Recuerden que según sea nuestra organización institucional, se genera el proceso de responsabilidad de la persona que va a atender o que va a recibir estos procesos. ¿Por qué? Porque el docente de aula no debe tener el diagnóstico, se le socializa. Y es algo muy importante y se lo quiero explicar de esta manera. Y ahí entramos en procesos de corresponsabilidad. ¿Qué sucedería si a mí me entregan copia del diagnóstico de un estudiante y por cuestiones de mi día a día se me olvida y lo dejo encima del pupitre del aula de clases? Y los estudiantes revisan el diagnóstico. ¿Qué sucedería? Pudiéramos estar generando bullying o acoso escolar hacia ese estudiante. ¿Y qué pasaría? Que la madre de familia fácilmente pudiese generar una acción legal, la cual afectaría directamente al docente que olvidó en el pupitre intencional, sin intención, esa información. Entonces, se debe manejar y se debe tener custodia desde los directivos y socialización a los maestros. Fundamental eso, fundamental. Y vean, basado en eso, el maestro comienza a tener insumos para generar el plan individual de apoyos y ajustes razonables. Entonces, vean, desde el decreto 1421 nos dicen que el PIAR fue diseñado para estudiantes con discapacidad. Profe, ¿dónde más podemos nosotros encontrar que diga específicamente que el PIAR es para estudiantes con discapacidad? Directiva 04 de 2018 también establece lo mismo. Ahora bien, la Directiva 04 de 2018 es la que exige que todo niño registrado en CIMAP con diagnóstico de discapacidad, perdón, debe contar con un PIAR actualizado. Pues el decreto 1421 en ninguno de sus artículos o de sus numerales lo dice de esa manera. Entonces, la Directiva 04, la cual fue emitida en el año 2018, es la que establece que todos y cada uno de los estudiantes con discapacidad que se encuentren registrados en CIMAP deben contar con un PIAR actualizado. Ahora bien, nosotros nos preguntamos, y es una de las preguntas más comunes, profe Jorge, pero entonces, ¿qué hacemos con ese estudiante que nosotros presumimos tiene una discapacidad? Cuando se habla de presunción, es importante que nosotros comencemos a generar lo que establece la cartilla o la guía CIMAC accesible. Esta nos dice que se debe generar una valoración pedagógica y se debe establecer una categoría de discapacidad transitoria mientras llega el diagnóstico. Profe Jorge, pero ¿quién se encarga de esto? La misma cartilla sugiere que esta valoración pedagógica que determine una categoría que no es un diagnóstico, porque así lo explica, debe ser acompañado por funcionarios de las secretarías, por el equipo interdisciplinario de las secretarías de educación. En el caso de nuestras instituciones, pues nosotros pudiésemos generar un equipo y poder hacerlo. Yo ahorita les voy a mostrar una herramienta que también les puede dar luces con respecto a esos aspectos. Pero todo eso lo dice la misma política. Yo hace poco leía un informe de una institución educativa y a pesar de que eso existe, la Secretaría de Educación Departamental que emite un documento dice que solamente en CIMAD deben estar los estudiantes que tienen diagnóstico. Y la política establece algo completamente distinto. Nosotros no podemos estar por encima de lo que establece la política.
Por eso yo, en las asesorías que brindo a las instituciones educativas, siempre los invito a que busquemos el reconocimiento y nos vayamos a lo que establece la ley. Que dejemos de tener miedo porque una madre o un padre de familia realiza una acción legal porque exigen que se le realice el PIAR a su hijo y tiene TDAH. Respuesta de hace 2 semanas que realicé una madre de familia porque su hijo estaba en nivelaciones a punto de no aprobar el año, instauró un derecho de petición, el cual contesté, sin ser abogado, pero conozco la normativa en compañía del abogado del colegio, y le di la respuesta, madre de familia abogada, y la respuesta es clara, porque ella se apoyó en lo que establece la sentencia 040. Compañeros, fundamental. Si nosotros queremos proyectar lo que vamos a hacer el próximo año como base o como punto de partida, debemos tener clara la política educativa. Si no tenemos claro cuáles son mis funciones y qué es lo que yo debo hacer, va a ser muy complejo que usted pueda en verdad brindarle unos apoyos al estudiante. Y ese seguimiento y esa exigencia que también hay para los padres de familia, porque esto no es solamente la escuela. Cuidadores, padres de familia, tutores, son responsables también. Yo siempre he dicho que esta corresponsabilidad 70-30, 70 hogar, 30 la escuela, porque por más que yo desee que el estudiante avance, basado en mis ajustes y en todo lo que realizo en la escuela, si en el hogar no tenemos un apoyo adecuado, va a ser muy complejo que en verdad el estudiante avance. Entonces, esto hay que mirarlo desde esas dos miradas. Sabemos entonces ya que el decreto 1421 nos es claro y nos dice que el PIAR es para estudiantes con discapacidad. Vayámonos a qué dice la ley 2216 de 2022 sobre la atención a estudiantes con trastornos de aprendizaje. Ella habla de trastornos específicos de aprendizaje. En su artículo 6, atención, la atención que ofrezca el sistema educativo a estudiantes que presenten trastornos específicos de aprendizaje, dislalia, disprasia, discalculia, dislexia, no deberá ser individualizada ni exclusiva, sino deberá promover la vinculación y permanencia en el aula regular mediante herramientas y estrategias. Y ahí comenzamos nosotros, pero listo, profe Jorge, ¿dónde se deben generar o dónde se deben materializar o estar establecidos esas estrategias o esas herramientas en mi planeador de clase? En el planeador de clases donde yo debo registrar cuáles son esas estrategias y herramientas que yo estoy utilizando para cuando me sea requerido, porque el padre de familia va a decir, es que ustedes no le están brindando a mi hijo las herramientas suficientes, ustedes nunca han hecho nada, si usted lo tiene en su planeador de clase, lo tiene redactado, estos son los ajustes, estas son las herramientas, estas son las estrategias, usted va a tener evidencias de que sí está brindando el apoyo necesario a los estudiantes. Y eso es importante. Entonces vean que mientras el decreto 1421 nos habla que el PIAR es para estudiantes con discapacidad y que el acompañamiento se hace de manera sistemática e individualizada, la ley 1618 nos dice no deberá ser ni individualizada ni exclusiva. Es que la forma es completamente distinta. Sí. Entonces, basado en eso, nosotros ahora nos vamos a ir a qué es lo que dice la sentencia 040. Sentencia 040, que es muy importante por algo que es esencial. Nace por una serie de errores que comete una institución educativa en, en, en Cundinamarca, donde se niegan a brindarle la atención a un estudiante que presentó un episodio
de acoso escolar, el cual ellos no reconocieron, la estudiante tiene TDAH, el acoso escolar que sufrió la llevó a padecer depresión, ansiedad y tuvo un intento de suicidio. Y la escuela siguió diciendo que ahí no sucedía absolutamente nada, que no tenían por qué brindarle la atención desde el plan individual de apoyos y ajustes razonables. Maestros, ¿cuál es el gran error? Que nosotros desconocemos una de las categorías de discapacidad, que es discapacidad psicosocial. Y cuando nos hablan de ansiedad, depresión, estrés, estamos hablando de discapacidad psicosocial. Por ende, la estudiante debía ser atendida teniendo en cuenta el plan individual de apoyo y ajuste razonable, no por el TDAH, pero sí por la discapacidad psicosocial. Y eso lo vio tanto la Corte, porque la Corte habla del TDAH y no habla que hay una discapacidad. Pueden hacer lectura de la sentencia y se darán cuenta. Y establece que el ministerio tiene que buscar la manera de generar este proceso. Me voy a regalar 3 segunditos, le voy a dar respuesta a Mónica del proceso. Mónica me pregunta, profe, ¿y en ese caso se hace acta de acuerdo o solo desde la planeación? Mónica, acta de acuerdo es el anexo 3 del PIA. Cuando estamos trabajando con estudiantes con trastornos específicos de aprendizaje y hasta el momento con TDA y TDAH, nosotros registramos dentro de la planeación de clase lo que vamos a hacer y se lo hacemos saber al padre de familia. Ahí no hay acta de acuerdo. Nosotros como institución podemos levantar un acta de una reunión en la cual socializamos las estrategias que vamos a utilizar con el estudiante, pero no. Acta de acuerdo es anexo 3 del PIAR. Podemos levantar un acta distinta, pero que en nuestra planeación de clase en verdad se vea reflejado lo que estamos haciendo. Entonces, vean, fundamental. Sucede todo este caso. Sucede todo este caso con la niña. Se dejan por fuera muchos factores que debíamos haber tenido en cuenta. Y ya regalemos, ya te voy a dar la palabra, Martín. Y sale esta sentencia, sentencia 040. Al leernos la sentencia, nos vamos a la ordenanza, a los séptimo, ordenar al Ministerio de Educación Nacional que con fundamento en las consideraciones desarrolladas en esta providencia, reglamente lo relativo al plan individual de ajustes razonables para personas con diagnóstico de TDAH. Y en ese sentido, establezca qué debe establecer el ministerio, mecanismos y herramientas que hasta el día de hoy 27 de noviembre no lo ha realizado, que faciliten a los niños, niñas y adolescentes con este tipo de situación acceder a una educación inclusiva. Igualmente, dicha reglamentación deberá contener pautas y guías que le permita a los establecimientos educativos adoptar medidas y recomendaciones para la construcción de los respectivos PIAR, algo que todavía a la fecha no se ha dado. Entonces, muy importante eso. Vamos a darle el paso a Martín, nos va a hacer una pequeña inducción. Apenas regresemos, explicamos la situación dada en la sentencia 040 y le damos la palabra a Marta Cecilia. Vale, profe. Muchísimas Martín. gracias, profe, por el espacio. Agradeciéndoles a todos, pues, la, la participación en este proceso de formación que tenemos con el docente. Para mí es un placer estar aquí, compartir y trabajar con ustedes. ¿Me pueden indicar, por favor, si me escuchan, si se escucha bien, si todo el proceso se escucha bien, si ustedes me pueden eh, ver y escuchar?
Ah, ok, listo, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Este espacio fue creado y pensado por muchos de nuestros estudiantes que están generando procesos de formación en toda la parte de educación para nuestros egresados. Generamos condiciones para que pudiesen llegar y a asistir a este proceso de formación. Profe, 2 minuticos solamente. Agradecerles a todos por asistir. Están invitados a este curso. Este curso demora 3 días de profundización. Hoy van a poder asistir completamente gratis a este proceso. Con la señorita Lina van a poder profundizar sobre las diferentes opciones que tienen para poder acceder al material de estudio de la certificación. Importante que ustedes aprovechen mucho estos escenarios. De una u otra manera, el proceso de educación parte mayor de las veces de la iniciativa de los docentes por poder generar esa oportunidad en el estudiante de generar transformación y estos espacios, la apropiación de estos espacios, estos temas con profesionales que tienen, digamos que trascendencia en el sector, sin lugar a dudas les va a permitir a ustedes crecer. Los que quieran poder llegar y obtener la certificación, el material de estudio, hacer a las clases de profundización con el profe en estos 3 días, o bueno, mañana y pasado mañana que va a ser profundización en realidad lo que es la praxis, no de la teoría, es muy chévere la teoría, pero venga, ¿qué es la praxis? Que es allí donde tenemos, digamos que las falencias un poco en llegar y generar la implementación. Entonces, para las personas que quieran acceder, el valor es solo de 20.000 pesos o $6 para los que quieran y puedan hacer todo el proceso de profundización. La señorita Lina los va a estar acompañando y les va a apoyar en el proceso. Para mí es un gusto llegar y acompañarlos en estos procesos de formación. Les agradezco también por asistir y por cada día poder llegar y generar transformación en el aula. De allí es la base fundamental para generar procesos de transformación en sociedad. Muchísimas gracias, profe, muy amable por el espacio. Lo dejo. Que tengan una excelente noche y que puedan disfrutar todos. Gracias. Hasta luego. Profe, ¿sí está por allí? Si alguien tiene alguna duda o pregunta, por aquí yo los voy a estar acompañando mientras me recibe el profe la información. Profe, ¿sí me escuchan? Listo, ahí está nuevamente ya regresando el profe. Le voy a dar el espacio. Mil gracias, profe. Nuevamente le reitero por este espacio. Que tengan un excelente resto de formación con el Muchísimas docente. gracias, Martín. Dale, hasta luego. Quedamos por aquí. Yo le voy a ceder la palabra a Marta. Me imagino que tiene una pregunta muy importante para nosotros. Espérame un segundito. ¿Aló? Hola, Marta, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Buenas noches. Lo que pasa es que vengo conduciendo de una ciudad a otra y está lloviendo muchísimo. Entonces, pero muy interesante este curso. Quiero hacer una pregunta. ¿Es un diplomado como los anteriores? Curso de 3 días Listo. Y si no quiere tener ¿el certificado es de qué? de curso. Ya ahorita, no sé si Martín les explicó y ya también Lina les va a enviar la información. ¿Y cuánto vale que no escuché bien? Es que está lloviendo muchísimo. No te preocupes, ya te voy a mandar toda la información al grupo para que la tengas y puedas tener toda la información de primera mano. Voy a Listo. mostrar el Bueno. material también para que lo vean. Es un material muy interesante con cosas que debemos tener en nuestras instituciones y también con muchas cositas prácticas. Bueno, vale. Mi pregunta es la siguiente. Usted sabe que yo soy del departamento del Valle, Colombia, y eh, surgió una situación en mi institución donde eh, un niño que no tiene diagnóstico
sino que yo con lo que he aprendido, pues tenía una sospecha de que tiene TEA, trastorno del espectro autista, Autista. por las características que ha mostrado el chico. Sin embargo, yo eh, intenté hablar con el papá, bueno, para como elaborar una valoración pedagógica desde mi conocimiento, desde mis observaciones. Sin embargo, no vi que tuve apoyo por el coordinador, ni por el psicoorientador, por nadie. Entonces, pues la verdad no terminé, no seguí. Sin embargo, se suscitó una situación, digamos, un problema con la Secretaría de Educación Departamental y mi institución y me contactaron a mí. Y entonces yo le dije que sí, que yo había intentado, pero pues que no continué, la verdad, haciendo el trabajo. Y entonces también hay un niño con TDAH y resulta y pasa que pues yo tenía entendido de que, o tengo entendido que los trastornos como ese, pues no se le hace el PIAR. Pues Correcto. a mí me dijo la secretaria, la coordinadora de inclusión del departamento del Valle, me llamó y me dijo, qué pena, licenciada, pero el departamento del Valle adoptó de la sentencia esa de la, creo que la Cero 40 del cuarenta. 2025, 040 del 2025, o sea, de este año, y que ellos con esa sentencia se está autorizando a hacer PIAR a los TDAH. Sí. Normal. Mi querida ¿En qué Marta, eso condiciones? es algo erróneo que se está haciendo por algo muy simple. La ordenanza que establece las sentencias del ministerio, uno ni siquiera pone una fecha para que el ministerio se pronuncie y tenga listo tanto las pautas y las guías. Y dos, hasta el día de hoy, 27 de noviembre, el Ministerio de Educación ni se ha pronunciado ni ha salido pautas y guías para realizarlo. ¿De qué manera lo Ento- estamos haciendo? Entonces, profe, incluso ahora que la estoy escuchando, que usted dice que la valoración pedagógica no la debemos hacer nosotros solos, sino con el acompañamiento de personas de la Secretaría de Educación Departamental, en ese caso, en el caso del Valle del Cauca. Entonces, ellos están errados en este momento con lo que me están diciendo, que sí hay que hacer PIAR. Yo hasta le dije, pues me voy a averiguar porque pues como las legislaciones cambian de un día para otro, entonces pues yo sí me voy a averiguar. Y por eso entré a este curso porque yo ya he hecho varios diplomados con ustedes Claro que y sí. me pareció, dije, por actualizarme y por mirar si de verdad ellos tienen la razón. Y si usted posiblemente me pueda enviar como algo que yo pueda contrarrestar con la coordinadora de La inclusión misma. del departamento. Lo que te estoy mostrando, mi estimada Marta, dice Lo que séptimo pasa, ordenar, di- eso es sentencia. discúlpeme, discúlpeme, es que voy conduciendo y como le digo, paré por acá en la carretera, entonces está No, hagamos lloviendo mucho. algo. Yo voy a pedir que le compartan a todos esta presentación el día de hoy. Listo, Y ahí listo, la porque me tienes. interesa. Eso es lo que se está proyectando, lo que Claro, se está proyectando es lo que me está diciendo. claro, claro que sí. Es que pues no veo pantalla y no que estoy en el carro, estoy conduciendo. Listo, vale. Porque estoy interesada en terminar lo de los 3 días, hacerlo completo y cancelar. Claro, claro que sí. Cuesta 20.000 pesos el curso, ¿viste? Sí. Sí, No, listo, yo lo pago. listo, dale, Marta. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Mis estimados colegas, vean, nos vamos a remitir a ese caso que nos está dando Marta. Completamente normal. ¿Qué está pasando en el país? ¿Qué está pasando? Que hay un desconocimiento enorme de la política. Comenzamos, salió la sentencia. Vea. Desde que salió la sentencia, todo el mundo dice, cree y afirma que ya salió la sentencia y hay que comenzar a cumplir con. Nunca han llegado muchos de los que dicen a qué está o qué establecen las ordenanzas de la sentencia. Entonces comenzamos a cometer errores.
Y dentro de esos errores está el mal informar a la población de lo que tenemos que hacer. Una de las grandes interrogantes que yo tengo es, ¿cómo llevo a cabo el proceso de planificación basado en PIAR si a mí el Ministerio de Educación no me ha brindado unas guías, unas herramientas, unas pautas que me permitan a mí como institución educativa decir, bueno, esta es la manera como debemos atenderlo? Entonces, cometemos los errores y vamos cometiendo errores y vamos cometiendo errores simplemente por un desconocimiento de la política. Normal. El hecho de, el hecho de que no se le realice un plan individual de apoyos y ajustes razonables no quiere decir que yo no le voy a brindar las garantías al estudiante para su participación activa dentro del proceso formativo. Y yo debo comenzar a tomar conciencia de esto. Yo debo tomar conciencia de todo esto. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Pues vayámonos. Y por eso bueno, por eso voy de manera paulatina, tranquila, sin que tengamos afanes, porque hay que analizar qué es lo que nos está diciendo la política. Es importante. La política hay que analizar. Vean esto. Ya ahorita termino esto y les muestro el material para que ustedes sepan qué es lo que están adquiriendo con el material, su certificación con el material. Van a tener un material magnífico para que ustedes inicien su próximo año con muchas cosas. Les voy a mostrar algo también que debe ir dentro del manual de convivencia. En los anteriores cursos no lo compartía. Ya lo voy a compartir para que ustedes lo tengan y otras cositas ahí, que es lo de escolarización parcial semiasistida, escolarización parcial asistida y desescolarización semiparcial asistida. Cómo se redacta y cómo lo podemos nosotros agregar al manual de convivencia. Eso lo vamos a mirar ahorita. Compañeros, colegas, punto de partida. Nosotros debemos tener claro que en ningún momento estamos vulnerando el derecho educativo al estudiante por dejar de hacer un PIR. Si seguimos tomando el PIR como venimos, ¿qué estamos generando? Una barrera más de aprendizaje. ¿Por qué? Y cuando les hablo que se está convirtiendo en una barrera más de aprendizaje es porque yo como maestro no estoy viendo con buenos ojos el PIR. Ya, ¿para qué voy a hacer eso? Si ese niño no va a aprender. No sé cómo se hace. Ya ahorita también vamos a mirar ejemplos de cómo nosotros podemos generar un PIR. Van a tener un formato autogestionable que está dentro del material para que ustedes realicen su PIR de la manera más sencilla, tanto versión 14 como versión 15. Ya ustedes deciden cómo lo van a realizar, también dependiendo de su institución educativa. Hay ejemplos de ambos para que ustedes los tengan ahí a la mano dentro del proceso. Entonces, vean, no vulneramos el derecho a la educación. Por el contrario, yo le estoy garantizando que desde mi planeación lo involucro y permito que todos participen basado en esas estrategias, en esos ajustes, en esos apoyos que yo busco para mis estudiantes con trastornos de aprendizaje. Fundamentales esos elementos, ¿cierto? Entonces, vean, ahorita que estábamos hablando y estaba diciendo Marta, ¿qué dice CIMAC accesible sobre qué no es discapacidad? Porque muchos han comprendido, sobre todo los entes territoriales, que es una discapacidad, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. El trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, TDAH o TDA, y los trastornos específicos de aprendizaje escolar son los trastornos del neurodesarrollo que con mayor frecuencia
se presentan entre la población escolar, dado que el impacto de estos puede tener sobre el desempeño escolar y la convivencia. Se suele creer que quienes los presentan son personas con discapacidad, pero no lo son. Sin embargo, las niñas, niños y adolescentes que los presentan requieren apoyos, ajustes razonables que contribuyan a garantizar su desarrollo, aprendizaje y participación. Ahora bien, yo hago una pregunta muy sencilla. Mis estimados colegas, cuando a mí mi estudiante no me entiende lo que estoy explicando, no busco una manera distinta o busco una forma distinta para que él entienda lo que yo hago, lo que yo estoy explicando. Si el estudiante no me entrega una actividad porque no le da tiempo, no le brindo más tiempo para que él entregue la actividad. Si el estudiante mm, tiene problemas de lectura, yo le garantizo también que lo puede hacer de forma auditiva. Todo lo que yo les estoy, o todo lo que les acabo de hablar son ajustes razonables. Y son ajustes razonables que van a permitir que todos mis estudiantes participen. Entonces, ¿de qué manera me va a venir a decir un profesional de la salud o un padre de familia que es que yo no le estoy brindando ajustes razonables a los estudiantes? Porque sucede, ustedes no le están brindando los ajustes razonables pertinentes al estudiante. Y resulta que es que yo sí los brindo porque es que ajustes razonables se dan desde el contexto basado en las barreras de aprendizaje. Pero cuando desconocemos que es una barrera, es muy complejo. Porque de las quejas que recibí este año en una de las instituciones que asesoro es, ustedes no, ustedes no. Y es que el neuro estableció esto y ustedes no lo están haciendo. ¿Cómo lo estamos nosotros reconociendo? Vean, y ahí es donde entra el proceso. Donde entra el proceso de reconocimiento desde el contexto educativo. Si yo tengo una ruta, si yo tengo el proceso bien organizado, nada de esto va a suceder. Que nosotros comprendamos que nosotros sí estamos brindando garantías. Dejemos de pensar que es que no los brindamos, porque nosotros sí damos oportunidades, nosotros sí buscamos formas distintas, nosotros sí le brindamos más tiempo a los estudiantes para que nos entreguen una actividad, para que la realicen, para que hagan un examen. Muchas veces ustedes le están disminuyendo la cantidad de preguntas al estudiante para que él pueda responder. Le seleccionan unas preguntas. Ustedes ennegrecen palabras desconocidas para que ellos tengan referencia. Todo eso lo hacemos y cada una de esas acciones son ajustes razonables. Pero para la gente que está por fuera del sector educativo, es muy complejo comprender que los ajustes razonables no son nada distintos a lo que yo realizo en mi cotidianidad como maestro. Engrandecer la letra, que no haya tanta luminosidad que en mi aula de clases, colocarle subtítulos a un video, garantizar que el sonido dentro del aula sea suficiente para que escuchen una canción, un podcast o cualquier herramienta que yo utilice o estrategia que yo utilice. Ahora bien, de las grandes discusiones que siempre se presentan y siempre se me han presentado en relación con este proceso, es la concepción que tiene mucha gente sobre qué es discapacidad. Nosotros tenemos un paradigma de discapacidad, el cual no nos está permitiendo a muchos avanzar. Para muchos, cuando nosotros hablamos de discapacidad y sobre todo cuando les digo, es que un estudiante con trastorno del espectro autista está dentro de las categorías de discapacidad que se generan para Colombia, ¿cierto? Y que según el DMS-5 está categorizado como una discapacidad, salen algunos y que no es una discapacidad, que eso es un trastorno. Es una discapacidad por algo muy simple.
Las discapacidades, o sea, algo se considera una discapacidad cuando afecta en la cotidianidad y a largo plazo a una persona. Una persona con autismo siempre que no tenga un espacio adecuado se va a saturar sensorialmente sin importar la edad que tenga. Ellos se van a saturar sensorialmente. Si a un estudiante con autismo, una persona con autismo, no se le dan las instrucciones de manera adecuada, porque ellos son literales, hace las cosas como se lo dijiste literalmente, el resto de su vida. Nunca va a entender el doble sentido. Entonces, son personas que son muy inteligentes, porque los estudiantes o las personas con trastorno del espectro autista tienden a tener altas capacidades para las matemáticas, para las ciencias, para la parte tecnológica en robótica, para la construcción. Pero nosotros queremos que como nos dicen discapacidad, no sirve para nada. Eso es lo que se nos viene aquí, esa es la construcción desde el paradigma que nosotros tenemos. Y es algo que yo trato de decirle a los padres de familia, cuando estoy en esas reuniones de las instituciones educativas, es, venga, usted tiene un niño maravilloso. Usted tiene una personita que tiene estas habilidades, puede tener TDAH, listo, tiene TDAH, es un trastorno. Venga, vamos a hacer el TDAH, tiende a desaparecer con el tiempo si se trata de la mejor manera, él va avanzando, pero creemos que no, Dios mío, se nos acaba el mundo. Y por eso es tan importante generar las escuelas de familia. Generar las escuelas de familia a nosotros nos va a permitir, primero que todo, sensibilizar a los padres y a la comunidad en general. Y asimismo me va a permitir sensibilizar a mis maestros, porque nosotros como maestros también debemos ser sensibilizados. Maestros, no es fácil, yo los entiendo, como maestro que también soy, que a mí me digan de la noche a la mañana, esta es la política, ya la ley 1618 estableció que no vayan a existir más los colegios para población con discapacidad, porque la educación segregadora se terminó y entonces en cualquier institución van a recibir a población con discapacidad o en condición de discapacidad. Desde el año 2017, la ONU estableció que esa es la manera correcta de referirnos a ellos. Personas con discapacidad en condición de discapacidad. Ya no son personas con necesidades educativas especiales. No existe. Ese término fue abolido. Ni con necesidades educativas diferenciadas. Ni son neurodivergentes, porque neurodivergentes son los, el trastorno del espectro autista, el TDAH, la dislexia, la discalculia, la disprasia, la dislalia. Esas personas son neurodivergentes. Y queremos a veces que son neurodivergentes, queremos encasillar a todos como neurodivergentes. No. Y es importante eso, la utilización correcta de los términos para nosotros referirnos a ese tipo de población. Fundamental todo esto que nosotros estamos hablando. Y eso, mis estimados colegas, hablamos un poco por encima de la política, muy por encima de esa discusión que tenemos, que es una discusión bastante ardua, en la cual nosotros nos encontramos sobre a quién se le hace PR. Entonces, ¿cómo trabajo con un estudiante? Todo eso hace parte de ese entorno y de esa realidad. Si desconozco mi política, muy probablemente lo que vamos a mirar ahorita nos va a quedar un poco más complejo realizar. Y aquí vamos a entrar a algo que es fundamental. Estamos a fin de año, ya muchos están de vacaciones. El día de mañana en muchas instituciones educativas públicas y privadas se van a llevar a cabo los grados de los estudiantes. Ya nosotros estamos a portas de salir a vacaciones. Pero yo les hago una pregunta. ¿Ya se realizó el anexo
4 del PIA a nuestros estudiantes con discapacidad que tienen PIA, claro está. Ya hicimos ese cierre y se entregó ese informe, aunque entrega informe, creo que algunos ya lo hicieron, algunos otros creo que la próxima semana. Ya lo tenemos. Tenemos listo el protocolo para el próximo año, realizar el empalme y poder seguir con el proceso de atención integral de la población con discapacidad. Son preguntas que nosotros debemos comenzar a hacernos. Una de las grandes falencias que nosotros tenemos es esa. ¿Qué se hace? Se debe entregar un informe anual por competencia. Nosotros hemos realizado ese informe, ya tenemos el informe realizado, ya lo tienen los directivos, el director de grupo ya tiene en sus manos el informe anual por competencia. Es una pregunta que nosotros nos podemos comenzar a hacer. ¿Tenemos eso en nuestra institución? ¿Nosotros estamos llevando de manera adecuada el proceso o únicamente me tengo que centrar en que él necesita un PIA? ¿Qué me dicen ustedes? Tenemos conocimiento sobre ese documento, lo hemos tenido en nuestras manos, ya lo realizamos. En los últimos 8 años de implementación del decreto 1421, nosotros hemos llevado a cabo este informe anual por competencias. Porque a muchos me van a decir, profe, yo es primera vez que escucho hablar de ese documento. ¿Qué permite el informe anual por competencia? Garantizar las transiciones armónicas entre grados. Y véanlo, ahí se los voy a decir desde el decreto 1421 de 2017, en su artículo 2335-237, informe anual de competencias o de proceso pedagógico. Los estudiantes con discapacidad recibirán los mismos informes de seguimiento y retroalimentación que el resto, que el establecimiento educativo fije en el sistema institucional de evaluación de los estudiantes. ¿Y qué me dice después? Para aquellos estudiantes en cuyo PIR se haya identificado ajustes particulares, todos que tengan PIR, en el proceso de evaluación de los aprendizajes, al finalizar cada año académico, se anexará un informe anual del proceso pedagógico para los estudiantes de preescolar para los estudiantes de preescolar o de competencias para estudiantes de básica y media. Entonces, vean, ya vamos mirando esto en el proceso. Marta, se debe entregar para los de preescolar y para los de básica y media. O sea, todos los estudiantes que tengan PIR deben contar con un informe anual por competencia, el cual se entrega a fin de año. Y ahorita les voy a mostrar cuál es la estructura, no se preocupen, y dentro del material está el formato, para que ustedes le coloquen el logo de su institución. Pero es uno de los factores que durante 8 años muchos hemos obviado en el proceso. Muchos. ¿Por qué? Porque esto me permite a mí garantizar esa transición armónica entre grados que debe tener el estudiante. Un segundito aquí. Organizo el chat. Sí, existe un formato, dentro del material está, y ya les voy a mostrar, les muestro los dobles que tengo aquí y el que tengo, el que está realizado dentro del material y el que tengo para proyectarles. ¿Quién elabora este anexo? También es importante. Vean esto. Este anexo será
abordado por el docente de aula en coordinación con el docente de apoyo. Recuerden que no todos tenemos docentes de apoyo en nuestras instituciones educativas. Entonces, o quien haga sus veces, porque debe haber una persona que nos acompañe en el proceso y debe ser designado por los directivos de la institución educativa. Recuerden que la elaboración del PIAR, según establece el decreto 1421, la responsabilidad de la elaboración es de docente de aula, docente de apoyo si se cuenta con él, padre de familia, estudiante. Y según sea la organización institucional, participan directivos docentes y orientador escolar. Eso lo establece tal cual el decreto 1421 en uno de sus artículos. Amanda, Jimena Amanda, con discapacidad o sin discapacidad, si usted tiene el proceso y tiene las evidencias de citación al padre de familia, el informe, el estudiante puede perder el año, porque la política educativa, el decreto 1421 de 2017 establece que los estudiantes con discapacidad pierden el año, con trastornos pierden el año. Ahora bien, Amanda, dentro de tu sistema institucional de evaluación está establecida las condiciones por las cuales un estudiante con trastorno, trastorno con déficit de atención e hiperactividad, TDAH, pierde el año. Si no lo tenemos, ese estudiante no es recomendable que pierda el año. Si no tenemos las evidencias y las actas de citación y mucho que nos piden, no recomiendo que pierda el año. Porque hay muchas cosas que nosotros estamos dejando al azar. Si el estudiante pierde el año y yo no tengo las evidencias de citación del padre, me vayan a pedir a mí, si llega a juicio, planeadores de clase, actas, dónde están las actividades diferenciadas que yo hice para él, cómo lo involucré. Y si no las tenemos, no tenemos evidencias. Que recuerden que todo, si se va a juicio, debe contar con evidencias. Pero sí pierden el año. Entonces, vean, docente de aula, en coordinación del docente de apoyo y demás docentes intervinientes, y hará parte del boletín final de cada estudiante y de su historia escolar. Dicho anexo deberá ser utilizado en los procesos de entrega pedagógica para favorecer, las transiciones de los estudiantes en su cambio de grado y nivel educativo. Y será indispensable para el diseño del PIAR del año siguiente y la garantía de la continuidad de los apoyos y ajustes que requiere, así como la toma de decisiones frente a la titulación del estudiante. Eso, ¿dónde lo encontramos? Decreto 1421, todo esto que acabamos de decir, es el artículo 2335237. Ahí tenemos toda la información relacionado a este aspecto. Profe, pero ¿cómo se hace? Es un formato, aquí lo tengo en distinto, pero ya yo les voy a mostrar el formato de cómo se ve en Word para ello. Tenemos las áreas donde se le realizaron los ajustes razonables o donde necesitó ajustes razonables el estudiante. Recuerden, el PIAR o dentro del PIAR se establecen los ajustes razonables en las áreas donde el estudiante necesita apoyos individualizados. Pero por decir, el estudiante es bueno en matemáticas, se establece dentro del PIAR basado en los ajustes razonables y el diseño universal para el aprendizaje que se viene llevando a cabo por parte del docente. El estudiante no requiere ajustes individualizados en el PIAR.
porque conmigo no tiene dificultades para aprender. No es que no se hace, debe constar dentro del PIR que el estudiante no lo necesita porque lo que yo estoy realizando es suficiente para que él aprenda. Y si en un proceso él desmejora, comienza a tener problemas, ahí sí, por es decir, en el tercer periodo, en los dos primeros no, pero en el tercero, yo si en el tercero necesita, le establezco en el PIA los ajustes razonables. Pero debe estar dentro del documento la información de por qué sí y de por qué no. Porque debe existir ese entorno, en el entorno, esa información con el fin de tener los seguimientos adecuados. Marta, hasta las 8 de la noche. Ya nos quedan 39 minutos. Entonces, vean, ¿qué debe tener? Se establecen los ajustes que realizamos, ajustes razonables en tiempo, en materiales, en lo que ustedes vean. Ahorita les muestro los ejemplos. Informe descriptivo, los ajustes tenidos en cuenta dentro del proceso cumplieron con su propósito, aunque se deben tener en cuenta que por algún motivo por el momento el estudiante perdía la motivación por cual se establece todo lo que nosotros encontramos dentro del proceso y quién firma el docente del área que corresponde. Entonces, es un documento muy simple. Permítanme ya, vamos a buscarlo por acá. Yo se los muestro en un segundo. Un segundito aquí. Voy a mirar. Esto lo tengo aquí en estándares, presentaciones, actividades, datos de educación, ejemplos. Por aquí. Ejemplo de mallas. Aquí lo tengo, ya lo encontré. Así tal cual como se los voy a mostrar, está en el material que ustedes van a adquirir. Vean. Solamente para que ustedes le coloquen el logo de la institución y aquí lo tenemos. Área de aprendizaje, ajuste razonable, informe descriptivo, docente, aquí está en blanco. Se agregan las áreas en las cuales se realizaron los ajustes, firmado por titular del grupo, por el docente, director de grupo, coordinador de sección. Hay colegios que no tienen coordinador de sección. Aquí está por sección. Docente de inclusión, si se cuenta, si no, docente de apoyo o director, ustedes ya según su organización institucional lo colocan. Pero aquí sí tienen ya toda la información correspondiente a lo que tiene que ver con esta parte. Anexo 4, informe anual por competencia, para que ustedes lo realicen. Yo creo Yo creo que no les subí o no les monté. Vamos a mirar aquí algo. Google, aquí está. No creo que esté dentro del material, pero voy a buscarlo dentro del material. Y aquí ustedes van a encontrar. ¿Qué van a encontrar dentro del material?
El material tiene 16 carpetas. En la carpeta número 1 vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con diseño universal para el aprendizaje, del cual vamos a estar hablando un poco, y hay estrategias, mucho material para que ustedes lo tengan a la mano. En la 2 vamos a tener los formatos de PIAR, tanto versión 14 como versión 15. Un manual explicativo, y en el manual explicativo están las diferencias de la 14 y la 15, y hay ahí hay un documento, vamos a abrirlo, y hay una información relacionada con barreras y ajustes razonables para que ustedes lo tengan de primera mano. Vean, aquí está. Y acá abajito, vean, aquí está el ejemplo. Aquí vamos a tener las barreras de aprendizaje. Vamos a tener ajustes razonables. Y aquí tenemos, vamos a mirar, si no estoy mal, son ejemplos. Y ejemplos de barreras de aprendizaje. Aquí hay barreras ideológicas, resistencia al cambio, la creencia que las tradiciones. Aquí tenemos ejemplos. Esto es un material o una guía bastante completa. Aquí está con bibliografía. Todo lo que tiene que ver con formatos del plan individual de apoyo a ajuste razonable lo vamos a encontrar aquí. Versión 14 y versión 15. Segundito, acá está. Diseño. Carpeta 3. Una carpeta que vamos a encontrar test de aprendizaje. Aquí vamos a encontrar 20, ¿qué? 25, 27 test para que ustedes los tengan. Vean. Todos estos son test. Cada uno viene con su material dentro para que ustedes pues lo revisen, busquen y pues establezcamos cuál nos permite trabajar dentro del aula de clases que nosotros tenemos. 4. Test de estilos de aprendizaje e inteligencias múltiples. Vean, ahí los van a tener. 5. Videos. Van a tener una serie de videos. Mi recomendación, que apenas adquieran la información, descárguenla y ténganla para que evitemos después que deje de funcionar el link. Vean, videos. 6. Material de lectura. Vean, todo lo que van a tener. Variables neuronales. Aquí lo que hay es material para que ustedes lean. Todo el material, discapacidad, modelos de discapacidad, orientaciones técnicas, todo está ahí. Carpeta número 7. Vamos a encontrar un documento muy importante. Planificador de ajustes razonables. Ahorita se los vamos a ver si aquí no nos permite mostrar. Planificador de ajustes razonables. Este documento tiene la barrera, el ajuste razonable, apoyo, actividad y evaluación. Pero esto que ustedes tienen aquí es desplegable. Los ajustes razonables son desplegables, los apoyos son desplegables y las actividades son desplegables. Ahorita les muestro
cómo se despliega y cómo lo van a tener ustedes. Ocho, nueve. Un documento que nos va a permitir a nosotros caracterización del aula de clases. Tiene incluido auto con un clic a un botón unos test gratuitos de inteligencia múltiples y el otro lo tiene de estilos de aprendizaje. Este documento me va a permitir a mí hacer un proceso de caracterización de mi aula de clases y asimismo me va a permitir a mí tener la estadística para saber cuál predomina dentro de mi aula de clases. Tenemos actividades, vean, ya también aquí. Ahí están avanzadas algunas. Y vamos por acá. Vamos por el 10, resumen de política de inclusión. Recomendadísimo. Está toda la resumen de lo que nosotros tenemos en Colombia de la política de inclusión. Este para los docentes de matemáticas están los planeadores desde grado primero hasta grado undécimo con DBA y estándar. Manual de convivencia, lo que ustedes estaban esperando. Aquí vean. Vamos a tener la redacción de ese acápite con relación a escolarización semiparcial asistida, escolarización parcial asistida y desescolarización total asistida. Cada una de las razones, aquí está todo. Ustedes tienen que organizarlo según sea su institución educativa. De eso vamos a estar hablando un poco. Y tiene que ver con qué hago yo si tengo un estudiante que en ciertos momentos de mi jornada escolar se torna violento. Lo puedo mandar para la casa. Puedo disminuirle la cantidad de horas o que tenga solamente llegue a la escuela a presentar sus actividades. Sí lo podemos hacer. Muchas secretarías de educación están generando eso sin que las instituciones educativas cuenten dentro de sus manuales de convivencia con esos tres elementos. Y de eso vamos a estar hablando. Hay que actualizar los manuales, socializarlo con los padres de familia y que toda la comunidad educativa tenga conocimiento de que yo, como institución educativa, estoy buscando unas alternativas para que todos participen sin temor a ser violentados. Son mallas, manual de convivencia. Vamos a tener un material de flexibilización curricular, 3 documentos. Yo ahorita también vamos a hablar, aquí hay unos elementos, 3 módulos y hay unos enfoques. Los 14. Ejemplo de actividades dinámicas. Aquí vamos a tener, son unos PowerPoint con actividades en distintas áreas. Cartillas con actividades. Aquí vamos a encontrar actividades o acciones que podemos hacer según discapacidad y trastorno de aprendizaje. Vamos a ver si carga un poco esto. Aquí abrí fue una cartilla. Aquí tenemos, vean. Problemas de atención y concentración, retraso del desarrollo, discapacidad intelectual. Aquí todo esto que tienen aquí
tiene actividades para nosotros desarrollar en el aula de clases. Y por último, pero no menos importante, aquí está lo del Sistema Institucional de Evaluación Escolar. Tienes la cartilla número 12, la carpeta Sistema Institucional, Evaluación. Aquí vamos a encontrar capítulo 3. ¿Cómo pudiese llevar a cabo yo mi capítulo 3 de criterios de evaluación y promoción a estudiantes con discapacidad y trastornos de aprendizaje en los niveles de preescolar, básica y media? Aquí está toda la política y está un ejemplo de cómo pudiese ser esos puntos para yo desarrollarlos dentro de mi contexto educativo. Recomendación, ajustarlos a su contexto educativo. Esas son las carpetas que tenemos para compartir. Son carpetas que están muy eh, eh, llenas de información y que nos van a permitir a nosotros pues tener claridad sobre muchos aspectos a tener en cuenta en mi realidad educativa. Manual de convivencia, ahí está escolarización semiparcial asistida, escolarización parcial asistida y desescolarización semiparcial asistida. ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Cómo se sienten? Yo tomo un poco de agua. Y ahí también vamos a ir mirando unos ejemplos, algunas cositas. La idea es que ustedes vayan comprendiendo todo lo que nosotros podemos hacer desde los contextos educativos con relación a esto. Entonces, vean, necesitamos tener claro todo lo que nosotros veamos. Partimos de la política. Nos fuimos un poco a algo curricular, que es esto que tenemos aquí en pantalla, que es el informe anual por competencia, que muchos no tenemos en el radar. Y ahora vamos a entrar a eso que tanto nos importa. Debemos comenzar a generar procesos de planeación de clases. Durante el curso vamos a tener eso. Vamos a mirar desde las ciencias naturales, de las ciencias sociales, desde lengua castellana, lo que nos alcance, matemáticas, cómo es la estructura del currículo, desde lo que nos establecen los estándares, su relacionamiento con los derechos básicos de aprendizaje, para resignificar ese currículo que yo tengo. Mirar si lo que yo tengo en mis mallas corresponde en verdad a lo que debemos estar enseñando. ¿Cómo podemos nosotros generar eso? Y, hey, tener claridad de cómo lo vamos a abordar. Entonces, vean, aquí tenemos esto que está aquí. ¿Cuál es la ruta para poner en marcha el proceso de empalme? Esta es una ruta opcional. No es la única manera de hacerlo, sino que yo tengo esta ruta que es la que yo recomiendo para que nosotros podamos tener esto de manera clara en nuestras instituciones educativas. Vean, como primero debe existir el PIA en la institución educativa con la firma del anexo 3 por parte de los actores participantes. Nosotros necesitamos que si vamos a llegar a este punto, que el PIAR esté firmado como punto de partida, porque es que el próximo año, si yo voy a recibir al estudiante, yo no tengo por qué salir nuevamente a firmar PIAR, porque el PIAR ya existe. Solamente se ajusta el anexo 2. Pero vean, yo les voy a dar una estrategia. Por lo general, estamos generando la planeación o la puesta en marcha del PIAR basado en derechos básicos de aprendizaje. Y recordemos que los derechos básicos de aprendizaje son por grados.
pero los estándares básicos por competencia son por ciclos educativos. O sea que yo puedo generarle el PR a mi estudiante teniendo en cuenta grado sexto y grado séptimo para que genere los avances que necesito basado en la estructura de estándar del área. ¿Me comprenden eso? Basado en la estructura de estándar del área, porque cada área tiene una forma de reconocimiento de sus estándares. Lengua castellana nos habla, que ahorita lo vamos a mirar. Lengua castellana me habla de factor, enunciado identificador y me habla de subprocesos. Y tanto en el enunciado identificador como en los subprocesos es donde nosotros encontramos lo que se llama el estándar. El enunciado identificador es lo que debe salir sabiendo el estudiante cuando finalice el ciclo educativo, y los subprocesos son esas acciones o pequeños estándares que me van a permitir que él alcance la meta final. Y eso lo vamos a ver ahorita, porque recuerden, estamos proyectando nuestra planeación 2026. También lo vamos a mirar desde ciencias naturales. Ahorita miramos todo eso. Entonces, vean, desde la ciencia, que son ciencias naturales y ciencias sociales, en los estándares. No necesitamos volver a firmar el PIR, no hay que crear, sino actualizarlo. No te preocupes, que estamos ahorita haciendo un curso corto. En el mes de enero vamos a tener el diplomado completo para profundizar ahí sí un poco más en este proceso. Yo te entiendo, porque es que son muchas cosas y muchos elementos que se desconocen. Pero no se preocupen, en enero, creo que la segunda semana más o menos, vamos a tener un diplomado de 9 días donde vamos a abordar con más calma todo este proceso. En estos momentos solamente estamos mirando la proyección de planificación 2026. Pero sí, voy a tratar de darle mucha claridad con relación a estos procesos. Listo. Recomendación, ténganlo presente. Planeemos o realicemos el PIR con los estándares. El estándar me permite que lo haga por ciclos, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, primero, tercero y cuarto y quinto. Y nos vamos a desgastar menos porque lo proyectamos y lo generamos con ese gran estándar que debe alcanzar el estudiante cuando finalicemos el ciclo educativo. Pero eso lo podemos hacer con lengua castellana, con ciencias sociales y con ciencias naturales. Recuerden que matemática solamente tiene pensamientos y tiene subprocesos. No tiene enunciados. Y entonces tenemos que mirar cómo lo organizamos. Pero sí podemos organizarlo por o basado en los estándares y lo proyecto por ciclo educativo. Y vamos a tener menos desgaste todos los años en actualizar. Recordemos que tenemos los 3 primeros meses del año para actualizar el PIR. Y eso es una recomendación. Tener todo claro para poder generar el proceso. 2. Debe existir evidencia del seguimiento y de las acciones tomadas durante el año escolar. Fundamental. Maestros, cuando usted reciba el grado, que le entreguen las evidencias de lo que hicieron, porque esas evidencias lo van a salvaguardar usted en el año que usted inicie. Primero va a ser su punto de partida para establecer las nuevas estrategias. Por ejemplo, yo hablaba con la coordinadora de la institución donde soy asesor y le decía, ahora se viene estudiantes que vienen de básica primaria para básica secundaria y debemos empezar de cero. Los chicos crecen, van a entrar a otro proceso y hay que dejar que se desenvuelvan para poder tener o poder establecer acciones que permitan tanto que se adapten a el grado como nosotros poder encontrar en verdad los ajustes razonables
adecuados para que él pueda seguir creciendo en el proceso formativo. Entonces, ahora se viene esa tarea, reconocimiento de los estudiantes cuando vienen de ese ciclo de cuarto, quinto para entrar a sexto y dejar que ellos se desenvuelvan. También mirar cuando pasen de grado noveno a grado décimo por el desarrollo, el crecimiento. Muchos tienden a mejorar, a ser más atentos. Entonces, no podemos seguir en la misma rutina, sino dejar que ellos vayan desarrollándose y mirar basado en eso, pues tomar las medidas correctivas para que ellos se vayan adaptando a los procesos de enseñanza. 3. Las instituciones educativas deben contar con una ruta que permita el empalme entre los grados. Nos toca crearla si no se tiene, pero fundamental. Cuarto, luego de ser entregada la asignación académica al docente director de grupo, coordinación académica, coordinación de disciplina, orientación escolar o quien haga sus veces en la institución educativa, cualquiera de las anteriores, y sobre quien recaiga dicha obligación hará entrega del PIA, informe anual por competencias y dará a conocer aspectos importantes. Eso no lo estamos haciendo, pero nosotros debemos comenzar a pensar que para el próximo año tenemos que tener eso. ¿Quién me va a entregar? Porque es que yo voy a asumir un aula, yo voy a asumir un aula y debo tener claridad sobre todo. Y quinto, que es también fundamental, establecer horario de reunión entre docente del grado anterior y el docente que recibe el grado, para que le especifiquen todas las particularidades del grado. Mi pregunta es, ¿eso se viene llevando a cabo en sus instituciones educativas? ¿Tenemos claridad sobre eso? Marta, sí, aquí les estoy dando una orientación sobre lo que debemos hacer. ¿Qué nos toca ahora? Vean, nosotros necesitamos esto. ¿Por qué? Porque es que nosotros estamos hablando que debemos entregar un informe anual. Venga, organicemos esto. Eso está dentro del decreto. Tal artículo nos los está exigiendo. Y esta es una posible ruta porque ustedes la pueden ajustar según sus necesidades, según lo que ustedes tienen en sus instituciones educativas. Sexto, reunión con los docentes del grado para socializar los aspectos académicos de los estudiantes con PIER. Séptimo, revisión del PIER del estudiante para determinar si fue realizado por DBA o por EBC, por Derechos Básicos de Aprendizaje, por Estándar Básico, por Competencia, para las áreas que lo tienen y para las demás áreas que tengan los lineamientos correspondientes. Ahí hay que mirar con qué se hizo. Octavo, ajustar el PIER para el grado correspondiente. Para esto se tienen los 3 primeros meses del año. Noveno, planeación con diseño universal para el aprendizaje. Es una pequeña ruta. Ustedes también pueden tomar la opción de establecer esto y ajustarla a las necesidades que ustedes tienen en sus instituciones educativas. Recuerden que nuestras realidades son completamente distintas y basado en las realidades que son completamente distintas, nosotros podemos comenzar a... no se está proyectando. Perfecto. Deme un segundito, ya vuelvo a proyectar, no hay ningún problema. Muchísimas gracias por avisarme. Me dicen, por favor, ahora. ¿Listo? Entonces, es importante que nosotros comencemos a tomar conciencia de esto. Necesitamos una ruta, necesitamos tener claridad. Yo aquí solamente les estoy brindando un ejemplo de cómo lo pudiesen llevar a cabo, pero
como institución debemos sentarnos, revisar. Los directivos tienen muchos vacíos y muchos desconocimientos con relación a esto que es tan importante. Los entes territoriales todavía más, porque desconocen la política educativa. Pero vean que yo todo lo que les he hablado el día de hoy, se los he sustentado desde lo que dice la ley, desde lo que dice la política educativa. Entonces, vean pequeños aspectos. Y hemos tocado dos, ¿cierto? Comenzamos con un poco de política. Comenzamos después a hablar de, ven, si voy a implementar el PIA, ¿qué debo tener en cuenta? Y entonces tenemos ese informe anual por competencias, que es importante, pero ahora se viene algo muchísimo más importante, que nos queda 9 minuticos, pero aquí podemos dar un paso fundamental a todo lo que nosotros necesitamos. Aquí en pantalla tenemos lo que yo les hablaba de esa estructura de currículum. Todas las áreas tienen una estructura, una forma de cómo reconocerse como área. Y nosotros debemos comenzar a mirar si lo que yo tengo dentro de mi malla corresponde, porque pudiésemos encontrarnos de que yo estoy dando algo completamente distinto a lo que corresponde al ciclo educativo. Yo les puedo mostrar mallas que me han dado para revisar, donde estamos en grado quinto y el enunciado corresponde a grado, al ciclo educativo primero a tercero, el cuarto periodo académico. Y es donde nosotros aquí tenemos que comenzar a reflexionar, que es donde vamos nosotros con este curso en el cual vamos a estar abordando estructuras de currículum. Mañana también vamos, si nos da el tiempo, hablamos de diseño universal para el aprendizaje, cómo nosotros lo integramos a la planeación de clases, desde los tres principios, desde las pautas y desde las estrategias, para que reconozcamos el DUA como esa acción cotidiana que nosotros realizamos, la cual nos permite en verdad dar un avance en el proceso. Nos dice todo esto, es importante tener claridad que cada área del saber tiene una estructura propia, la cual nos permite materializar la enseñanza de las competencias propias a los estudiantes. Y vean, tenemos una estructura. Si usted revisa su malla curricular de ciencias naturales, de ciencias sociales, de educación física, recreación y deporte, de educación religiosa o cualquier área, muchas instituciones tienen la estructura, factor, enunciado o tienen estándar, factor. Y solamente lengua castellana tiene esta estructura de factor, enunciado y subproceso. Y tenemos nosotros que ser capaces de comprender eso. Y vamos a encontrar lo siguiente. Muchos entes educativos establecen dentro de su malla curricular que el factor es el estándar. Y vamos a mirar aquí un ejemplo. Una malla de transición. Y tenemos que esto es transición y tiene estándar, comprensión y producción textual. Eso es un factor. ¿Cuáles son los errores que están o se pueden observar en dicha malla curricular? Se volvió a ir la presentación para todos. No, aquí. Angie, de pronto que estás en una pantalla distinta.
Hay un error básico allí. Mi pregunta es, ¿transición tiene estándar? Ah, correcto. Transición no tiene estándares. Y esta planeación me está diciendo estándar, derecho básico de aprendizaje. ¿Transición tiene derecho básico de aprendizaje? Sí, que se compilan o se articulan con los tres grandes propósitos que quiere que se desarrolle el Ministerio de Educación Nacional. Entonces, vean, se nos está presentando en los contextos educativos que eso que nosotros tenemos como malla curricular ni siquiera corresponde a lo que debemos enseñar. Y es donde nosotros debemos hacer un alto en el camino para comenzar a repensar el proceso de enseñanza desde lo que establece la malla, para que nuestras planeaciones de clases sean coherentes y vayan articuladas a lo que se establece dentro de la política educativa. Estructura lengua castellana, factores, estándares y subprocesos. Y vean lo que dice porque está tal cual como aparece en el documento de, del Ministerio de Educación, estándares básicos por competencia. Cada uno de los estándares del lenguaje tiene una estructura conformada por un enunciado identificador y unos subprocesos. Ah, quiere decir que el estándar como tal es la conformación o es la articulación que se da entre el enunciado y los subprocesos. Los subprocesos son los que permiten que esta acción que está dentro del enunciado se alcance. Pero muchos entes educativos en verdad desconocen esto y muchos colocan estándar, solamente colocan el enunciado identificador. Y ese enunciado identificador es el mismo para grado primero, para grado segundo y grado tercero. Es el mismo para grado cuarto y quinto, para ese ciclo educativo, para sexto y séptimo, para octavo y noveno y para décimo y undécimo. Cada ciclo educativo, si nos vamos al factor, tiene un enunciado identificado y tiene unos subprocesos. Y vean esto, que evidencian su materialización a partir de los 5 factores a los que se ha hecho referencia. El enunciado identificador es el identificador del estándar. Se expone un saber específico y una finalidad inmediata o remota de ese saber, lo que a su vez constituye el proceso que se espera lleve a cabo el estudiante una vez se hayan dado las condiciones pedagógicas. Más parte del estándar necesarias para su consolidación. Y dice abajo, en los subprocesos básicos se manifiesta el estándar. Y aunque no son los únicos, si un niño, niña, joven cumplen el papel de ser referentes básicos del proceso que pueda adelantar un niño, niña o joven en su formación en lenguaje. Entonces, como tenemos esas confusiones en lo que tiene que ver con las estructuras del currículo, nosotros no tenemos en el contexto educativo acciones concretas y por eso seguimos diciendo que es que nosotros no podemos atender al estudiante con discapacidad. Claro, no lo podemos atender porque no estamos enseñando por competencias, sino que nosotros enseñamos contenidos. Mis queridos colegas, mis queridos colegas, se nos acabó el tiempo por el día de hoy, lastimosamente. Nos vemos el día de mañana a la misma hora para que sigamos con este proceso. Mañana continuamos desde este punto, desde la estructura de currículos. Miramos unos ejemplos. Feliz noche para todos.
Espero verlos mañana. Bendiciones para todos. Feliz noche.